Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que nos acompañan y a las otras personas de otros lugares a la conferencia de hoy. A todos ustedes, buenas noches y bienvenidos. Vamos a dar un momento corto para ver quién más se nos logra conectar con nuestro canal. Bueno, vamos a ver hoy una conferencia bastante importante que es el trabajo en la segunda montaña. Deme un segundo, vamos a cuadrar acá un micrófono y ya continuamos. Bueno, esta conferencia es la conferencia número 11 de la fase B y se titula La segunda montaña. Entonces, en esta conferencia, eh, a medida que empieza el iniciado a trabajar en la fabricación de los cuerpos de oro, aquellos que eran de fuego, recordemos la primera montaña que eran los cuerpos solares, estos cuerpos van muriendo y van siendo reemplazados por los cuerpos de oro, que es el trabajo que va a ser el iniciado en la segunda montaña. Estos trabajos que hace el iniciado en la segunda montaña están también relacionados con lo que son los 12 trabajos de Hércules, donde el iniciado tiene que hacer una serie de trabajos, de labores internas de sí mismo y que también está relacionado con el trabajo en lo que se hace en la segunda montaña a medida que va avanzando. Entonces Hércules es nuestro ser, nuestro Cristo íntimo y está también profundamente relacionado con estos 12 trabajos, pues que a medida que avanza la conferencia pues nos vamos a dar de cuenta de qué se trata estos trabajos. En sí pues muchos hemos visto en el mundo físico estos programas de televisión alusivos a Hércules, alusivos a estos personajes mitológicos, pero realmente no sabemos el hondo significado y la relación que tienen con este trabajo de la segunda montaña. Entonces, en esta segunda montaña, estos cuerpos que eran solares, que el iniciado ya fabricó en su primera montaña, en la cual todos sus cuerpos que eran en estado lunar los pasó a estados solares, ahora renuncia a lo que es el nirvana y continúa en su trabajo en la segunda montaña. Y va a tener que pasar estos cuerpos que eran solares, entonces los va a transformar a cuerpos de oro.
Esto a medida que se va trabajando el iniciado recordemos que el iniciado ya ha entrado a una capilla en la primera montaña donde ya va a hacer una reflexión sobre su trabajo, sobre la labor que hizo, y pasado un tiempo determinado ya empieza este segundo trabajo, empieza la fabricación de sus cuerpos de oro. Entonces el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, esos 7 cuerpos van a transformarse ahora en cuerpos de oro. El cuerpo, los 2 cuerpos últimos, que son el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, que son los cuerpos que no cayeron, a estos cuerpos se les va a rectificar el fuego. Cuando esto sucede, pues entonces crea esos 2 cuerpos superiores. Igual con los otros cuerpos va a tener que fabricar cada uno de estos cuerpos. Este es el trabajo específico de la segunda montaña, donde es el Cristo íntimo, el que va a hacer este trabajo, donde se van a hacer una serie de trabajos, una serie de que cada uno tiene que ir a vivenciar cuando esté en esta segunda montaña, en cada uno de estos procesos. Esta segunda montaña es mucho más exigente que el de la primera montaña. O sea, es un trabajo donde el iniciado está constantemente sometido a unas pruebas, constantemente tiene que estar trabajando continuamente en esos 3 factores. Es un trabajo pues que se cambia totalmente comparado con lo que fue el trabajo en la primera montaña. No se puede dar un paso sino en función de la muerte y el nacimiento. O sea, este trabajo que va a hacer acá el iniciado es un trabajo de un enlace entre los 3 factores de la revolución de la conciencia. O sea, no se puede dar un paso sin el otro. Entonces la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio consciente por la humanidad son esos 3 factores que son definitivos en el ascenso en esa montaña. O sea, en esa segunda montaña es totalmente diferente a la primera, pues en la primera montaña se veía que si se trabaja un momento en la muerte, después se trabaja con el nacimiento, después con el sacrificio consciente por la humanidad. En la primera montaña, van un poco desordenados, pero en la segunda montaña este trabajo en los 3 factores debe ir a la par, debe ir al unísono. Esos 3 factores de la revolución de la conciencia son la base fundamental. No puede ir ni uno adelante ni uno atrás, sino todos van en un mismo nivel en el iniciado. Quien no está muriendo en la segunda montaña no puede seguir adelante y no puede quedar estático. O sea, en la segunda montaña la muerte es un factor crucial, donde no se puede quedar estático, quieto el iniciado, porque la ley interna no lo deja. El trabajo es minucioso, el trabajo es sin perder el tiempo, el trabajo es una cuestión donde la muerte es un factor sumamente importante. Entonces no puede seguir adelante y no se puede quedar estático, porque o sube o baja. Entonces en el trabajo de la segunda montaña, el iniciado está en un ascenso, donde cualquier palabra, cualquier movimiento, cualquier acción que él haga va a repercutir
adelante en su trabajo, va a repercutir en el tiempo. Y eso que haga entonces o sube o baja en su trabajo. Una palabra que diga, una acción, cualquier cosa que esté haciendo, entonces tiene esos dos estados. Con lo que haga, con lo que diga, o sube hacia el absoluto o baja desciende en su proceso. Y como no está muriendo, tiene que bajar. Entonces, he ahí la circunstancia donde una mala decisión, una mala acción, debido a que no muere, entonces inmediatamente baja en su rendimiento, por así decirlo, en lo que el iniciado está haciendo. Entonces nos damos cuenta aquí que la muerte psicológica es básica y fundamental para poder ir escalando por la segunda montaña. Entonces esa muerte psicológica pues se convierte en la herramienta fundamental de cualquier iniciado para el ascenso en la primera montaña. Cualquier detalle, cualquier impresión, cualquier movimiento de los agregados psicológicos por la columna vertebral es fundamental que el iniciado esté muriendo. Lógicamente, pues a esta altura es una persona que ya tiene un determinado, un amplio trabajo en el despertar de la conciencia, y debido a eso, pues su trabajo es mucho más minucioso, su trabajo es mucho más detallado, y por lo tanto, pues se le exige más en su trabajo. En esta segunda montaña no hay descanso para el iniciado. Entonces, en la primera montaña veíamos que el iniciado puede descansar en X o Y momento del trabajo que esté haciendo. En esta segunda montaña no, porque la ley está encima. Entonces ahí vemos a Anubis, Anubis que es la ley. Acá viene constantemente Anubis, está acosándolo para que trabaje, porque el karma que está pagando el iniciado es bastante fuerte y se le está cobrando en ese momento todo el karma de 7 existencias anteriores, en las cuales él va a pagar ese karma en una sola existencia, o sea, en esta existencia. Entonces, en una existencia, al iniciado se le está cobrando el karma de esa existencia más el de 7 existencias anteriores. Debido a eso, entonces Anubis, que es el regente del karma, el maestro Anubis, está constantemente encima del iniciado, porque tiene que estar trabajando y tiene que estar negociando con la ley, porque no se puede quedar quieto, no puede quedarse estático. Cuando uno quiere sentarse a descansar, la ley le cae y le dice circule, circule. Pues entonces aquí es una aclaración que hacen los maestros sobre el trabajo constante que se tiene que estar haciendo en esta segunda montaña. O sea, aquí no hay tiempo para descansar, porque el trabajo que hay que hacer es mucho, el karma que se debe es mucho, y se debe estar trabajando en esos 3 factores incansablemente de día y de noche. Entonces, como les decía, no se puede quedar quieto el iniciado en su trabajo. Entonces es aquí donde empieza el drama de Jesús el Cristo. Entonces es aquí donde empieza ese drama cósmico que cada iniciado debe vivir en los mundos internos. Pero es el drama que cada iniciado debe vivir. O sea, no la figura del actor que nos muestran en las películas, sino el drama que cada uno va a vivir en sus propios mundos internos con su propia obra. Entonces, aquí en esto debemos ser claros, porque no es el Cristo interior, el exterior, perdón, el que va al que se le miramos constantemente, nos muestran por televisión, y que se revive en las Semanas Santas, y eso no es eso
esa parte exterior la que va aquí el iniciado a hacer, sino que él va a vivenciar su propio drama con su propio Cristo, o sea, con su propio ser en los mundos internos, la creación de su propio Cristo. Va a vivir ese mismo drama cósmico, lo va a vivir, pero internamente. El iniciado en los mundos internos va a verse haciendo este mismo trabajo, haciendo proceso que tiene que hacer en la segunda montaña. Entonces, paso a paso, pero muy consciente, porque ahí no se puede dar un paso sin tener conciencia. Entonces, aquí el iniciado ya es consciente de lo que está vivenciando. La persona ya sabe qué es lo que está sucediendo en los mundos internos con su trabajo. O sea, vive tanto ese proceso cósmico, igual como lo vivió Yoshua Pambirá, que era el Jesús, el Cristo en ese entonces, de hace 2000 años. Yoshua Pambirá pues era la parte humana que levantó en ese entonces, en esos tiempos, hizo también su trabajo y le encarnó su propio Cristo. Pero ese es el drama de Yoshua Pambirá. Acá cada uno va a tener que vivenciar esto conscientemente, viviendo estos procesos del Cristo en los mundos internos. Entonces se vuelve aquel drama tan consciente que uno cree a ratos que está en carne viva, que lo está pasando. Entonces ese drama es tan consciente en los mundos internos, es tan real para la persona iniciada en los mundos internos, que muchas veces es como si lo estuviera viviendo acá en el plano físico, aunque lo está viviendo en los mundos internos. Entonces, por eso el drama se hace tan consciente, que el iniciado cree que lo está viviendo acá también en el plano físico, acá en el mundo físico. Pues el Maestro Jesús fue un gran iniciado, que él vivenció y dejó esta obra para el mundo, para que lo viera. Él lo trajo al plano físico, pero porque era el Maestro Jesús que hacía su obra ya 7 veces había realizado esta obra, el Maestro Jesús, en ese entonces denominado Yoshua Pambirá. Pero aquí el iniciado, con su propio trabajo, cada uno va a tener que vivenciar, sentir eso, casi tan real en el mundo físico como se vivencia en los mundos internos. Entonces aquí no hay paso para dogmas, no hay paso para fantasías, sino que es una realidad que el iniciado, la persona, va a percibir internamente. Entonces el dolor y la amargura, todo lo que se siente, es como si fuera en carne viva. Todo lo que se vivenció el Maestro Jesús, lo va acá a sentir el iniciado, la persona que está haciendo este mismo trabajo de la segunda montaña. Entonces, por esto el Maestro Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, porque nadie llega al Padre si no es por medio del Cristo. Entonces, esas palabras del Maestro Jesús nos recuerdan que es por medio del Cristo, de su propio Cristo interno, individual y particular, por donde un día llegará al Padre, por donde un día ascenderá hacia el absoluto. Es por este camino por donde un día llegará a la cristificación total. Entonces, el camino de la segunda montaña es un camino que se debe recorrer cada iniciado paso a paso, para lograr liberar totalmente su alma y lograr la cristificación total, para un día entrar al absoluto.
Entonces, a eso hace referencia estas palabras del Maestro Jesús, pero con el ánimo y la intención de que cada uno lo vivencie en base al trabajo en esos tres factores de la revolución de la conciencia. En la segunda montaña es donde se da el lujo de encarnar al Cristo interno. Entonces, en esta segunda montaña, el iniciado va a encarnar su propio Cristo individual, el de todos los poderes sobre el cosmos, sobre la naturaleza y sobre todo. Entonces, recordemos que en la primera montaña, el iniciado va a tener poder sobre la naturaleza. Entonces tiene poder sobre el aire, tiene poder sobre el agua, tiene poder sobre el fuego, tiene poder sobre la tierra, tiene poder sobre el éter. Aquí en la segunda montaña va a encarnar a su Cristo interno, a su propia fuerza magnética interna, y va a tener poder sobre el cosmos y sobre la naturaleza. Entonces va a tener poder sobre todo. Esta segunda montaña es también dolorosa, de difícil, amarguras por un lado, amarguras por el otro, porque va a vivenciar ese drama del Cristo cósmico, pero también va a adquirir los poderes sobre el cosmos y va a tener también los poderes sobre la naturaleza. Sobre todo es ya prácticamente convertirse en un dios. Entonces, este niño es de una figura bellísima, que no se puede explicar verbalmente. Este niño que ya empieza a nacer en la segunda montaña. ¿Por qué no se puede explicar verbalmente? Porque no hay palabras para describir esa belleza de ese niño, que se empieza a crear en la segunda montaña y que se va a encarnar terminando de crear el cuerpo de la voluntad de oro. Entonces, no hay palabras porque pertenece a mundos superiores, a dimensiones superiores. Entonces, en este trabajo de la segunda montaña, lo toma a este niño que se está creando lo que es la ley del 7. Esa ley del 7, él nace como un niño pequeñísimo. Entonces recordemos que cuando se renuncia al nirvana y se empieza a dar el trabajo en la segunda montaña, nace este niño internamente. O sea, al iniciado se le entrega a ese niño internamente y él va creciendo de acuerdo con la ley del 7. Entonces, este niño pequeñísimo da abrazos y va creciendo de acuerdo con los tres factores que vaya el iniciado trabajando y el amor. Entonces, el trabajo que vaya haciendo el iniciado en esos tres factores, de acuerdo a ese trabajo, va también creciendo ese niño, porque es su conciencia, es su ser, es su Cristo que un día va a encarnar en él. Recordemos que a medida que va creciendo, pues el iniciado tiene que ir transformando y creando los cuerpos solares, tiene que pasarlos a cuerpos de oro para que un día el niño o el Cristo íntimo pueda encarnar dentro de él, de acuerdo a esa vibración magnética, porque es en esos cuerpos de oro donde un día va a poder encarnarse. Entonces, basado en esos tres factores, ¿por qué? Porque el alimento del Cristo es el amor, porque es el amor, porque es el trabajo en esos tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, ese alimento del Cristo que está creciendo al lado del iniciado, a medida que él va ascendiendo
a medida que él va subiendo, el niño va creciendo y se va manifestando con más poder y más sabiduría. Entonces, la sabiduría que él va manifestando y la sabiduría que en él va creciendo va a estar dado de acuerdo al avance en esos tres factores de la revolución de la conciencia. Va despertando sus facultades, entonces terriblemente poderosas, donde ya tiene poder sobre el cosmos y sobre todas las creaciones. Entonces el iniciado aquí tiene unos poderes insospechados: la clarividencia, la polividencia, el oído mágico, porque son los poderes que el Cristo poco a poco va desarrollando y que el iniciado también está percibiendo esos poderes. Va a poder escuchar en todas las dimensiones, va a poder ver en todas las dimensiones lo que está sucediendo. Todo lo que es del desarrollo de ese niño y sus poderes, el iniciado también está con él, está percibiendo todos estos poderes que a medida que él va avanzando los va teniendo. Cuando este niño se desarrolla, cuando se fabrica el cuerpo causal de oro, entonces recordemos que fabrica el cuerpo físico, fabrica el cuerpo vital, debe fabricar el cuerpo astral, debe fabricar el cuerpo mental y también debe fabricar el cuerpo causal de oro. Es cuando se recibe la auténtica iniciación venusta. Entonces, ya terminando de crear el cuerpo causal de oro, aquí va a recibir la iniciación venusta, que esa iniciación venusta consiste en que ya el fuego va al corazón. Entonces es el corazón encendido en el fuego del oro del cuerpo de la voluntad, donde por ejemplo vemos lo que es el sagrado corazón. Entonces es ese fuego ya encarnado en el iniciado, terminando de crear el cuerpo causal de oro. Ahí es donde ya tiene que empezar a desintegrar el yo causa totalmente. Entonces, cuando ya el iniciado crea este cuerpo de la voluntad de oro y se da la iniciación venusta, que es el fuego de esa luz que ilumina todo su corazón, es aquí donde tiene que el iniciado o el Cristo empezar a desintegrar el yo causa. Todos los yoes causa, todos los yoes cabeza de legión, de la ira, de la codicia, del orgullo, de la pereza, de la lujuria, de la envidia, tienen que empezar a ser desintegrados totalmente de la psiquis del iniciado. O sea, ahí no va a quedar ninguna semilla de ningún agregado psicológico. No va a quedar ni la sombra de los defectos para poder tener acceso a la tercera montaña. Entonces, en esta segunda montaña, ya en este proceso, es donde el iniciado va a erradicar totalmente de su psicología todos los agregados psicológicos. O sea, en otras palabras, ya ahí ya pues prácticamente es un Dios. Recordemos que el trabajo de la segunda montaña es un trabajo donde el Cristo va a ser la desintegración total de todos los agregados psicológicos. En la primera montaña pues se le han quitado las diversas ramas, se le han quitado las diversas raíces que alimentan el agregado psicológico, y ya en esta segunda montaña, con la terminado de crear el cuerpo de la voluntad de oro, entonces el Cristo va a hacer este trabajo en los mundos internos. Van a desintegrar y se va a eliminar totalmente
todos los agregados psicológicos donde no va a quedar absolutamente ni vestigio de ellos, porque se tiene que resolver totalmente la psiquis del iniciado. Entonces, es por esto que el iniciado tiene que desintegrar el yo causa, o sea, la causa de todos los agregados psicológicos que lleva cada uno dentro de su psiquis, en lo más remoto, en lo más profundo de su psicología. Los diversos yoes van a ser desintegrados. Sin la desintegración del yo causa, no podría jamás pisar las puertas del absoluto. Entonces, si no se desintegran los yoes causa, los yoes cabeza de legión, entonces jamás el iniciado puede pisar las puertas del absoluto. ¿Por qué? Porque cada uno de esos agregados psicológicos que nosotros llevamos en nuestra psique debe ser erradicado con el trabajo de la muerte. Por eso en esta segunda montaña todo el trabajo de la muerte es crucial y es fundamental. El trabajo con el nacimiento también es crucial y fundamental, porque allí se van a tanto a erradicar diversos agregados psicológicos como a cristalizar la energía creadora sexual en cada uno de los cuerpos de oro que tienen que fabricarse. Y mientras que no se dé eso en nuestra psicología, en esta segunda montaña, pues no se puede pensar en pisar las puertas del absoluto. Porque puede haber iniciado haber encarnado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son las tres fuerzas primarias de la naturaleza dentro de sí. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo ante el absoluto son mecánicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que debe entrar al absoluto como unidad, pero aquí está en tres partes, desdoblado o encarnado en el iniciado, las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Pero aún así, con esas tres fuerzas primarias de la naturaleza no puede entrar al absoluto, porque el absoluto entra como unidad. Entonces esto nos toca tenerlo bien claro, pues saber a qué se está haciendo referencia, porque al absoluto entra como unidad. Entonces todo este trabajo de la segunda montaña, en el ascenso minucioso, en el trabajo que tiene que hacer con los yoes causa, es el Cristo íntimo, individual y particular que va a hacer cada uno de estos trabajos en nuestro interior. Entonces el Cristo, que es ese mismo Hércules en nosotros, que baja a los diferentes mundos infiernos, a la profundidad de cada uno de ellos, y debe eliminar cada uno de los yoes causa, cada uno de las semillas que originó todo este proceso en nosotros. Entonces, esas tres fuerzas primarias de la naturaleza, el iniciado debe, para entrar al absoluto, entrar como unidad. Si no, no puede entrar, porque para el absoluto estas dos fuerzas también son mecánicas. Entonces no puede penetrar, porque el rayo de la creación está dividido en tres leyes, como ya vimos, que no le permiten entrar al absoluto. Entonces esas tres leyes que están divididas, por eso se dice que Dios mismo tiene que morir. Entonces esas tres partes en las que está dividida el absoluto, tienen que haber encarnado el iniciado las tres fuerzas superiores. Y al haber encarnado esas tres fuerzas superiores, entonces se dice que tiene que morir Dios mismo, tiene que morir.
para poder entrar al Padre. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios capaz de crear por medio del Verbo. Entonces, acá vemos cómo ante el absoluto, cómo estas tres fuerzas son mecánicas. Para dejar de ser mecánicas, estas tres fuerzas tienen que pasar por la gran muerte mística para que estas leyes se fusionen en una sola ley. Entonces estas tres leyes mecánicas para el absoluto, o sea, son mecánicas para el absoluto por lo que dijimos, porque ya se entra con una sola ley, pero no quiere decir que no sea, es un iniciado con mucho poder, es un Dios prácticamente. Pero su camino, al haber renunciado al nirvana y al haber creado todos estos cuerpos de oro, el objetivo sigue siendo entrar como unidad al absoluto, como unidad múltiple perfecta, con el 100% de conciencia despierto. O sea, ya es un maestro a estas alturas, habiendo encargado estas tres fuerzas primarias de la naturaleza. Pero entonces, para entrar al absoluto, tiene que darse la muerte mística. Y dándose esa muerte mística, va a poder entrar al absoluto como una sola ley, porque estas tres leyes se fusionan. Entonces, ¿qué es en sí esta gran muerte mística? Pues es morir. Morir, el iniciado tiene que morir aquí físicamente con su cuerpo y debe levantarlo al tercer día. Entonces, esa gran muerte mística hace referencia a la muerte. Entonces, el iniciado muere con su cuerpo físico, o sea, pero muere de verdad. No es que muera, que es que bajó todos los latidos del corazón y quedó en un estado cataléptico. No, la persona, el iniciado, los grandes maestros que han pasado, han muerto a su cuerpo físico y lo deben levantar al tercer día. O sea, mueren definitivamente, el cuerpo empieza a oler a feo, empieza a darse una muerte verdadera. Y cuando pasan esos 3 días, el iniciado debe levantar de nuevo su cuerpo físico. Entonces, a eso hace referencia la gran muerte mística, pues los grandes maestros que han hecho la obra, el Maestro Jesús, antes del Maestro Jesús Buda, tantos iniciados que han pasado por la faz del planeta, han tenido que hacer esta muerte mística. Entonces, después también del Maestro Jesús, también han pasado varias personas iniciados. Las mujeres también tienen la misma capacidad de hacer esta obra. Internamente debe darse ese proceso, y también en el físico debe darse esa muerte física, donde el iniciado muere de su cuerpo físico. Cuando el Maestro Jesús es bajado de la cruz, él baja muerto y es sepultado, y al tercer día deben levantar su cuerpo físico. Entonces, este es el trabajo de la segunda montaña. Para los grandes maestros que ya han sido levantados, esta parte se conoce como haber tragado tierra. O sea, ellos le dicen así porque es el proceso donde ellos ya han pasado por esta muerte física, ya han sido sepultados y levantan de nuevo su cuerpo físico. Entonces es aquí, de esta manera, como se fusionan esas tres leyes de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se fusionan en una sola ley para poder entrar al absoluto. Pues esto es un trabajo arduo de la segunda montaña. No es un trabajo fácil, o sea, no es como lo pintan por ahí las
las diversas religiones por fuera, de que rezando 2 o 3 Ave Marías usted va para el absoluto. No, eso no es así. El trabajo de convertirse en un maestro, pero un maestro de verdad, un gran iniciado, de convertirse en un Dios, es un trabajo verdaderamente difícil, pero no es un trabajo imposible, porque muchos maestros han pasado con su cuerpo físico y han hecho la obra, han levantado su cuerpo físico, han pasado por la gran muerte mística y se convierten en maestros con el 100% de conciencia despierta, con sus cuerpos de oro, con sus poderes del ser, pero que tienen que vivir sus pruebas, tienen que vivir todo el drama cósmico para poder realizar esta gran obra del ser. Entonces, no es, vuelvo y repito, no es un trabajo fácil, no es soplar a hacer botellas. Al iniciado en la segunda montaña, como les comentaba en la anterior conferencia, se le dan 1000 años para realizar esta obra, pero es una alternativa que da la ley para que la realice, pero con un trabajo juicioso, las personas trabajando seriamente en la obra lo logran hacer en menos tiempo. Esa es en sí la idea del trabajo, de lograr hacer esa obra, es jugarse esta existencia, es, es proponerse hacer el trabajo en una existencia, en esta existencia, hacerlo y vivenciar todos los procesos internos para comprobar esta realidad. Pues el conocimiento de sí mismo lo enseña, se lo entrega así a la humanidad, porque no hay otro camino para hacerlo. No hay otro sendero. El sendero es este. Es un hombre y una mujer trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia, trabajando con sus propias energías sexuales, trabajando en la muerte de los agregados psicológicos, trabajando en el sacrificio consciente por la humanidad. Entonces esta segunda montaña es una montaña donde se va a crear el Cristo y se va a encarnar el Cristo en el corazón del iniciado. Entonces dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, porque nadie llega al Padre si no es por medio del Cristo. Pero es ese Cristo individual y particular, es la fuerza cristónica, la fuerza magnética que el iniciado debe encarnar dentro de sí. No el Cristo de Joseph Pambirá, porque él ya hizo su obra, es un gran maestro, y cada uno de nosotros debemos encarnar, luchar por encarnar nuestro propio Cristo íntimo. Pues esta ha sido la conferencia de la segunda montaña. Es una conferencia pues bastante importante, bastante interesante, que debemos conocer y saber la realidad, la cruda realidad de este trabajo interior, del trabajo iniciático. Entonces pues es un trabajo duro en la segunda montaña, por eso muchas personas pues o los iniciados que llegan a la segunda montaña, ver todo el trabajo que tienen que hacer y vivenciar todo el drama que Cristo dejó en el plano físico, se tiene que vivenciar. Esto lo yo hacen renunciar al iniciado. El trabajo consiste en estar por encima de los agregados psicológicos y jugarnos una existencia, esta existencia, para hacer el trabajo. Pues en sí hay mucho por hacer. Se debe hacer los esfuerzos y los superesfuerzos para continuar en el despertar y en el trabajo, en encarnar al Cristo íntimo para poder entrar un día al absoluto. Pues esta es nuestra conferencia a grandes rasgos de lo que es la segunda montaña,
pues cada uno vivenciará esos procesos internamente en los 12 trabajos de Hércules que se tienen que vivenciar en esta segunda montaña, también que están relacionados con las 12 horas de Apolonio, y que cada uno también tiene que llegar a vivenciar internamente. Pues entonces esta es nuestra conferencia. Agradecerle a todas las personas que se conectan de Bolivia y a las personas que se conectan de otros lugares. Si tienen alguna pregunta con respecto a la conferencia, pues con mucho gusto trataremos de responder lo más pronto posible y lo más certero posible a sus preguntas. Vamos a dejar un espacio corto para estas preguntas. Recordarles nuestra página de Facebook, donde van a encontrar las conferencias de fase A y la fase B que hemos visto hasta el momento. También está nuestro canal de YouTube. Ahí están montadas las conferencias de la fase A y de la fase B. Cualquier inquietud, cualquier comentario que quieran dejarnos, lo pueden hacer a este teléfono, o si no, también lo pueden hacer en nuestra página. E invitarlos a nuestra próxima conferencia, la tercera montaña. Entonces vamos a dar un espacio corto para que cada uno pues realice sus propias preguntas. Bueno, pues de nuevo agradecerle a todas las personas de Bolivia que siguen nuestra página, a Narciso, a Seila, a Abigail, a César, a todos ellos que siempre han estado pendientes de nuestras conferencias y que nos siguen, a todas las comunidades de La Paz, a todas las comunidades de Tarija, de Chuquisaca, de Potosí, de Beni, en fin, todos estos departamentos de Bolivia que hacemos los esfuerzos por llegar a todas las personas que están interesados en este conocimiento, en empezarlo a practicar. A todos ellos pues agradecerles y pues darles mucha fuerza para continuar con nuestro trabajo, hacer también los esfuerzos por llevar este conocimiento a todas las personas, a los conocidos, a los familiares, a todos, porque no sabemos cuál está en la búsqueda de este conocimiento. Todas las esencias en estos momentos pues están buscando la liberación de su alma. Entonces es nuestro deber y nuestro compromiso con la humanidad pues agradecerles a todos por conectarse y esperarlos a nuestra próxima conferencia. Que tengan buena noche.